Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. Narraciones breves. Hoy en La tarde está en plenitud, nos estamos dedicando a graficar el arte de Japón, tan rico como toda su historia. Vamos a referirnos a Yasunari Kawabata, nacido en Osaka, 1899, y fallecido en Tsuji en 1972. Es un escritor japonés que obtuvo en 1968 el Premio Nobel de Literatura por su gran capacidad narrativa, capaz de expresar la idiosincrasia y las costumbres japonesas con una gran sensibilidad. Fue sobre todo un refinado transmisor de atmósferas y emociones que plasmó con un lenguaje de singular belleza lírica. Sus temas intimistas, a menudo amorosos, son exploraciones de la soledad y de las delicadas relaciones del ser humano con los otros y con la naturaleza. Su infancia fue trágica, signada por las sucesivas muertes de sus familiares más cercanos, completamente solo en el mundo a partir de los 15 años, niño sin familia ni hogar, como se autodefinía, completó su educación en un internado y luego en la Universidad Imperial de Tokio, donde se licenció. Su temprana pasión literaria lo llevó a participar en grupos de vanguardia, como el de los neosensacionalistas, que oponían el lirismo y el impresionismo al realismo social de los escritores proletarios, y fue un activo impulsor de movimientos y revistas. De Yasunari Kawabata, Rostros. Desde los 6 o 7 años hasta que tuvo 14 o 15, no había dejado de llorar en escena, y junto con ella, la audiencia lloraba también muchas veces. La idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida. Para ella, las caras se aprestaban a llorar indefectiblemente si ella estaba en escena. Y como no había un solo rostro que no comprendiera, el mundo para ella se presentaba con un aspecto fácilmente comprensible. No había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tanta gente en la platea
como esa pequeña actriz. A los 16 dio a luz a una niña. No se parece a mí, no es mi hija, no tengo nada que ver con ella, dijo el padre de la criatura. Tampoco se parece a mí, repuso la joven, pero es mi hija. Ese rostro fue el primero que no pudo comprender, y como es de suponer, su vida como niña actriz se acabó cuando tuvo a su hija. Entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba y desde donde hacía llorar a la audiencia y el mundo real. Cuando se asomó a ese foso, vio que era negro como la noche. Incontables rostros incomprensibles como el de su propia hija emergían de la oscuridad. En algún lugar del camino se separó del padre de su niña, y con el paso de los años empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre. Con el tiempo, las actuaciones de su hija hicieron llorar al público, tal como lo hacía ella de joven. Se separó también de su hija en algún lugar del camino. Más tarde, empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo. Unos 10 años después, la mujer finalmente se encontró con su propio padre, un actor ambulante en un teatro de pueblo, y allí se enteró del paradero de su madre. Fue hacia ella. Apenas la vio se echó a llorar. Sollozando, se aferró a ella. Al hallar a su madre, por primera vez en la vida, lloraba de verdad. El rostro de la hija que había abandonado por el camino era una réplica exacta del de su propia madre. Sin embargo, ella no se parecía a su madre, así como ella y su hija no se asemejaban en nada. Pero la abuela y la nieta eran como 2 gotas de agua. Mientras lloraba sobre el pecho de su madre, supo que era realmente llorar, eso que hacía cuando era una niña actriz. Entonces, con corazón de peregrino en tierra sagrada, la mujer se volvió a reunir con su compañía, con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija, y contarles lo que había aprendido sobre los rostros. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy le vamos a dedicar el programa a escritores, artistas de Japón, y en esta oportunidad quiero hablarles de una artista contemporánea, conceptual, Yaren Shiota, quien nació en 1972 en Osaka, Japón. Me gustaría para ello empezar con unas palabras de ella para que ustedes puedan comprender un poco la idea y el perfil de obra que ella expone, digamos, en lo que es toda su trayectoria y en lo que está llevando a cabo. Nunca he trabajado como artista marcada por la nacionalidad. Siempre he luchado por liberarme de lo que ello se puede esperar. Ahora soy más consciente de ser yo misma, independiente de mi propio origen. Solo cuando estoy lejos de mi ciudad natal, percibo de una forma más fuerte y sólida mi transformación cultural. Esto es importante porque, bueno, ella es una artista
que trabaja a nivel internacional, es una artista reconocida y que tiene muy claro lo que busca en su obra, una obra muy delicada, sutil, que indaga en materiales a su vez muy delicados, como por ejemplo son los hilos. En ellos hurga conjuntamente con los objetos y allí se entrecruzan sentimientos que tienen que ver con el olvido y la memoria. Su obra es de gran relevancia internacional. Ella, a partir de 1996, reside y vive en Berlín. Sus obras se propagan en grandes dimensiones que atrapan al espectador. Su material preferido es el hilo, hilos rojos e hilos negros, los que habitan paredes, techos, suelos, parecen derivar de objetos creados desde su propia historia. El tema del recuerdo, la memoria, es crucial para el desarrollo de su obra. Ella estudió en su país de origen, pero luego realizó sus estudios en la Escuela de Altos Estudios de Artes Visuales de Alemania, específicamente en Hamburgo. Esos objetos de los que yo les hablé antes son, por ejemplo, camas, vestidos, objetos en general, ventanas, zapatos, armarios. Esos objetos constituyen el mundo interior del artista, lo que el artista utiliza para sus instalaciones y sus performances. Es un artista conceptual que nos presenta grandes instalaciones y muy bellas y sutiles performances. Indaga permanentemente en las relaciones del pasado y del presente, lo vivo y lo muerto, la memoria de quienes habitaron ese objeto. Un artista muy intimista. El hilo lo utiliza como un elemento clave a través de esos entrecruces que provoca en su obra, el que nos permite sumergirnos en esa fuerte carga emocional, en la que aborda uno de los ejes temáticos más profundo que abarcaría todo esto que comenté, que sería la presencia y la ausencia. Creo que acá quizás podemos ver algo, un poco de esa herencia oriental, ¿no? Un tema muy crucial para los orientales, también para todos los seres humanos, pero creo que en ella esto debe estar como muy internalizado, ¿no? Y esta es una opinión y un criterio propio, ¿no? Aunque muchos artistas acá lo hemos y lo abordamos de manera permanente. Un artista feminista, quizás podríamos decir que es una heredera de Ana Mendieta, de esa fuerza que tuvo el feminismo en la generación del 70. Así lo piensan muchos teóricos, pero yo acá haría una salvedad. La obra de este artista es una obra muy intimista, muy delicada, muy de llegar al espectador de una forma muy intimista, y reitero mucho esta palabra. La obra de Ana Mendieta quizás es una obra que no llega al espectador desde un lugar más de shock, con otra energía, con otra fuerza. Sí, podemos decir que ella es una heredera, si bien ella nace en 1972 y todo este feminismo se genera en 1970, pero bueno, como estudiosa del mundo del arte, ha heredado todo lo que tiene que ver con esa corriente. Pero en el caso de esta artista oriental, aunque es una artista oriental reconocida a nivel internacional, podemos decir que su carga, su cuerpo de obra, es un cuerpo de obra mucho más intimista, y en ese mundo íntimo es en el que intenta
sumergir al espectador. El cuerpo del artista es su soporte de obra, como todos y todas las artistas que hacen performance. Su cuerpo oficia como espacio de intervención para realizar múltiples performances en la que habita la tierra, la memoria y, por supuesto, como dije antes, el pasado. Sus producciones son muy destacadas, tanto las performances como las instalaciones. El artista trabajó mucho con la lana y en cierta manera, a veces esta entrecruza entre la lana y el hilo genera en el espectador una atracción onírica, pero también a veces como una especie de repulsión. Distintos sentimientos que se entrecruzan, sobre todo en lo que tiene que ver con la subjetividad del espectador, ¿no? Porque creo que esto es lo más interesante, ¿no? Lo que entra en juego en la subjetividad de cada espectador. Y quiero cerrar con unas palabras de ella. Un hilo es algo que me permite explorar el tiempo, como si fuera la línea de un cuadro. Miles de hilos configuran una superficie, y con ellos lugares casi limitados, pero gradualmente se expanden como al universo. Ir sumando capas tras capas, hilos tras hilos, va provocando la aparición de un intenso valor, ¿no? Creo que con estas palabras la artista nos conduce a habitar su obra, a habitar sus pensamientos, a habitar el concepto que ella tiene, que creo que hay dos puntos muy importantes, ¿no? Una que ella habla de liberarse de su origen natal para sumergirse en lo que es la producción de su obra a nivel universal. Y otra es esa carga emocional y esos materiales que se configuran dentro de esa carga emocional con la que el artista intenta llegar al espectador y lo consigue. La verdad es que lo consigue, porque si yo les pudiera estar en este momento mostrando sus obras, realmente creo que todos y todas los oyentes y las oyentes se sentirían muy conmocionados al ver la obra de semejante artista. Bueno, con esto me despido hasta la próxima semana. Algo que quiero destacar, sí, antes de despedirme, es los que tienen la posibilidad que en el flyer expuesto miren bien cómo se escribe el nombre de este artista y puedan a partir de allí entrar al buscador de internet para ver sus imágenes. Y van a ver que tal cual la magnitud de obra de la que yo les hablo es con la que ustedes se van a encontrar. Una obra muy delicada, una obra que nos conmueve y nos llega a lo más profundo, a esto que tiene que ver con la existencia humana. Esto siempre es importante, ¿no? Poder entrar al buscador y conectarnos con la imagen de obra, ya que, bueno, estamos hablando en una radio y no tenemos esta posibilidad de poder mostrar la imagen, pero me parece importante, sobre todo para aquellos que no conocen a este artista de carácter internacional. Y ahora sí me despido hasta la próxima semana. Música sin fronteras. Vamos a la parte musical, vamos a referirnos a Yasushi Akutagawa,
compositor y director de orquesta japonés, nacido en la ciudad de Tokio en 1925 y fallecido en el mismo lugar en 1989. Su padre fue un gran escritor famoso, Rinosuke Akutagawa. Yasushi nació, como decíamos, el 12 de julio de 1925. Aprendió composición orquestal en la Universidad Nacional de Bellas Artes y música de Tokio junto con Kunihiko Hashimoto. También fue uno de los miembros de Sanin no Kai junto con Ikuma Dan y Toshiro Mayuzumi. Es importante destacar que él fue el tercer y último hijo del escritor, como decíamos, Rinosuke Akutagawa y su esposa Fumi Tsukamoto. Tuvo dos hermanos mayores, Hiroshi, un actor, y Takashi, que murió en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre se suicidó cuando tenía 2 años de edad. Vamos a escuchar la parte 1 de su obra Trinidad Sinfónica.
La poesía y sus poetas. Del poeta japonés Shigeharu Nakano. Canto. Tú no cantes a las flores de cerezo, ni a las alas de las libélulas, no cantes al murmullo del aire, ni al aroma del cabello de las mujeres. Niégate todas las cosas débiles, todas las cosas frágiles, todas las cosas melancólicas. Rechaza todas las cosas sentimentales y canta con franqueza lo que piensas, lo que llena nuestro estómago. Canta las cosas que penetran al corazón. Canta un canto que aúlle cuando lo destrocen, un canto que brote desde el fondo del agravio. Estos cantos, cántalos valerosamente con una melodía severa. Estos cantos, clávalos con martillo en el corazón de la gente. Shigeharu Nakano no se ha editado ningún libro suyo al castellano y se pueden encontrar algunos poemas en internet. Así lo hicimos nosotros, alguien también lo estuvo buscando antes que nosotros y nos presenta 5 poemas. Decir de Nakano que es un poeta japonés de origen humilde, que nació en 1902 y vivió hasta 1979. Fue profesor de la Universidad de Tokio, donde impartía clases de literatura alemana. Fue testigo del momento culminante del expansionismo imperialista del gobierno de su país, cuando en los años 30 se lanzó de lleno a la conquista de China y al poco, como aliado de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia, se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que llevó a Nakano a afiliarse al Partido Comunista Japonés y poner su obra poética al servicio de lo que se conoció en su país como arte proletario. Detenido en 1934, estuvo recluido en la cárcel hasta el fin de la guerra en 1945. Sus poemas testimonian las duras vivencias que conoció entre la gente corriente y entre quienes como él militaban en un partido clandestino. Es una poesía realista, social y también política, un género que ha sido denostado tantas veces e injustamente. Están los versos de Nakano llenos de calor humano, de una calidez que nos acerca a quienes son enviados a empresas militares ajenas, a quienes se juegan la vida como resistentes. Son alegatos antimilitaristas y por ello en favor de la paz. Y también son llamadas a la fraternidad necesaria para que pueda ser una realidad. Eso de hacer, como dice él, hacer florecer nuestras flores. Una foto aparecida en el periódico. Fíjese en el segundo hombre colocado a la izquierda. Es mi hermano, el hijo de usted. Es su otro hijo, mi hermano, vestido con polainas, con mochila de campaña a la espalda, forrado con cartucheras. Mi hermano, al que ordenaron levantar el fusil, rellenarlo de balas, desenfundar a bayoneta. Allí, frente al paredón del arsenal de Shanghái, donde le ordenaron ponerse de pie, despatarrado. Mire, madre, lo que su hijo va a hacer. Su hijo está a punto de asesinar, está a punto de matar sin razón a gente desconocida. Las manos de su hijo gentil de repente golpearán. Mira cómo los brazos de su hijo se repliegan para que su bayoneta penetre un pecho repentina, agudamente. Y mire, más allá del paredón, en aquel edificio, en muchos cuartos, corredores, escaleras y sótanos, otros hijos de otras madres,
que se parecen a usted, hacen saltar los candados, saquean las cajas fuertes, despegan pisos y techos, robando, violando, destrozando las espaldas, los pechos que le ponen resistencia, pechos redondos con tetas, pechos arrugados como los suyos, despedazados con bayonetas, como la de su hijo. Oh, no aparte la mirada, madre, no desvíe la mirada del hecho que han convertido a su hijo en asesino, de que publican su retrato de asesino en el periódico. No lo oculte con su palma que tiembla ante la evidencia de que existen miles de madres a quienes han enterrado un puñal en el pecho, ante la evidencia de que usted es solo una de ellas, madre, madre, la única para mi hermano y para mí. No cierre sus ojos bañados de lágrimas. Adiós a la madrugada. Hemos de trabajar, hemos de discutir nuestros asuntos. Siempre que nos reunimos nos asaltan los gendarmes y nos golpean la nariz, nos golpean los ojos. Por eso nos cambiamos a este segundo piso, con salida a callejones y atajos de refugio. Aquí duermen 6 adolescentes. En la planta baja un matrimonio y un niño de pecho. No conozco a estos adolescentes, solo sé que son mis camaradas. No conozco el nombre del matrimonio. Solo sé que nos han prestado su segundo piso con buena voluntad. Pronto amanecerá. Nos mudaremos otra vez, cargaremos el maletín, discutiremos minuciosamente, realizaremos bien nuestro trabajo. Mañana por la noche dormiremos en otro colchón prestado. Ya empieza a amanecer. Este cuarto de 6 metros cuadrados, pañales colgados del cordón eléctrico, el foco tiznado y desnudo, los juguetes de celuloide, los colchones prestados, las pulguitas. De todo esto me despido. Hay que continuar el trabajo para hacer florecer nuestras flores. La flor del matrimonio, la flor del niño de pecho, para que florezcan estas flores de pronto, plenamente. Música sin fronteras. En 1954, cuando Japón aún no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Akutagawa entró al país ilegalmente, donde entabló amistad con Dmitri Shostakovich, Aram Khachaturian y Dmitri Borisovich Kavalevsky. Fue entonces el único compositor japonés al que se le permitió publicar sus obras en la Unión Soviética en ese momento. Sus obras están influenciadas por Igor Stravinsky y Shostakovich. Fue también un popular maestro de ceremonias de la televisión japonesa, fue educador y tras su muerte en 1990, el premio de composición Akutagawa fue establecido en su memoria. Vamos a escuchar de Trinidad Sinfónica la parte 3, que es el final. Adelante, por favor.
Estamos con el escritor Luis Benítez, poeta, narrador, ensayista, un hombre de destacada trayectoria en nuestro ámbito, en nuestro país, y hace un tiempo que venimos conversando con él sobre un libro que consideramos muy, pero muy importante, que él publicó en el año 2019, que es La historia de la poesía argentina, de Luis de Tejeda, del siglo XX, editada por la colección Agalma, dirigida por el poeta lamentablemente fallecido Alejandro Smith. ¿Qué tal, Luis? Un gusto volver a tomar contacto con vos después de tanto tiempo. Buenas tardes, querido Luis, querida Patricia, querida Adriana Gaspar, todos los que hacen tu programa y a la numerosa audiencia que también lo sigue. Así es, sí, gracias a Dios nos sigue mucha gente, comparten un poco, bueno, esta propuesta cultural, ¿no? Exactamente, sí señor. Bueno, decía que en principio me gustaría que digas algunas palabras porque sé que te unió una amistad muy linda con Alejandro Smith, que lamentablemente nos dejó hace poco. Mirá, fue una pérdida tremenda en lo personal y para el género. En lo personal nos unían 40 años de amistad con el Gordo Smith, el querido Gordo Smith, que es uno de los más importantes poetas argentinos de las últimas décadas, con una obra abundantísima, de extraordinaria calidad y originalidad, y la verdad que enterarnos para todos los que lo conocíamos y lo queríamos fue un golpe durísimo del que todavía nos estamos tratando de reponer. Pensar que él no está, para mí es tremendo porque, bueno, con la pandemia hablábamos por teléfono y a veces, mirá, te aseguro que a veces siento el impulso, lo llamo a Alejandro para consultarle algo, como y no está más Alejandro. Sí, no está más físicamente. Claro, la obra seguro. Queda. Sí, esa sensación tan fea, ¿no? Horrorosa. Sí, bueno, decía la colección Agalma, dirigida por él, la editora es Buenavista de esta obra tuya, Luis. Así es, de Daniela McAuliffe, que es alguien que brinda un maravilloso apoyo a la poesía argentina desde Córdoba y para el mundo también, porque por suerte su colección, aunque es una pequeña editorial, ya está siendo requerida desde algunas universidades. Claro, tiene una circulación importante, sí. No solamente por este título, sino por otros también, porque ella se ha dedicado también a publicar a las precursoras de la literatura escrita por mujeres en Argentina, una colección que dirige Mariano Campo. Así que bueno, es algo realmente de un gran orgullo para mí que un libro mío, 2 libros hasta ahora, un poemario y la historia de la poesía argentina que vos nombraste, integren el fondo editorial de este sello cordobés. Por supuesto. Bueno, y habíamos quedado, íbamos a retomar con un momento muy importante de la poesía argentina, ¿no es cierto? Que es aquel que está muy ligado a los grupos de Boedo y Florida, ¿no es cierto, Luis? Sí, señor, es así. Este es particularmente interesante la etapa que estamos abordando, hacia los comienzos del siglo XX, porque es cuando empiezan a aparecer las vanguardias en Argentina, en nuestro país. Nosotros en nuestro último encuentro hablamos del ultraísmo, que tuvo un apagón con un nuevo viaje de Borges a Europa. Así es. En 1923, y que volvió a iluminarse con menos fulgor por ahí que antes, en su vuelta al año siguiente. Pero, y decíamos que había vuelto Borges a la Argentina y impulsaría la aparición de la revista Proa en su segunda época, pero también en 1924 Borges haría la aparición de una nueva publicación, Martín Fierro, periódico quincenal de arte y crítica libre, así rezaba la portada. Así se autotitulaba, ¿no? Se autotitulaba. Lo dirigía Evar Méndez. Y lo mismo hacen varios compañeros de la segunda época de Proa. Una serie de jóvenes poetas de ese entonces
que iban a ser bien conocidos en las décadas siguientes. Por ejemplo, Oliverio Girondo, Conrado Nalé Roxlo, Roberto Ledesma y Raúl González Tuñón. Y este grupo, reunido en torno a la revista Martín Fierro, surgió como una expresión del grupo de autores que se proponían acercar las inquietudes de las vanguardias al ambiente literario argentino, con una fuerte apuesta al criterio de el arte por el arte, que después fue tenido un poco como aquel cliché, ¿no?, el de la Torre de Marfil, pero no era tan así. También se proponía una renovación del idioma. Y sus impulsores, los nombrados y otros, se reunían asiduamente en confiterías del centro de la ciudad. Primero en la Cosechera, de la Avenida de Mayo, y luego en la Richmond, de la calle Florida. Sí, un lugar emblemático de la zona. Exactamente, sí señor. Y esto les valió el bautismo como Grupo de Florida, que se contrapuso a otro, el Grupo de Boedo, que reunía intelectuales más cercanos a posiciones de izquierdas y que proclamó la necesidad de un arte comprometido con la lucha social. Acá estamos ante un fenómeno particularmente interesante. ¿Por qué? Ahora vamos a ver quiénes integraban el Grupo de Boedo, sí. El grupo, porque se da en la Argentina un fenómeno muy interesante. Vamos a ver que estos autores, los de Boedo, pertenecen a la descendencia de aquellos inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que instalados en la Argentina, tratando de verse un porvenir, comienzan a integrarse en esta sociedad, a adquirir una nueva educación, además de la que ya traían de Europa, y sus hijos comienzan a publicar obras literarias. ¿Por qué digo esto? Porque hasta unas décadas antes, el modelo de escritor argentino era alguien que surgía de las clases relativamente acomodadas o muy acomodadas. El ejemplo clásico para mí es el de Lucio de Mansilla, al que conocemos por una excursión a los indios Ranqueles, que era un dandy, un hombre que vivía en París, vivió en París durante muchos años, y muchos otros autores también. ¿Por qué? Porque era entendida la literatura como uno de los rasgos del hombre de mundo de aquel tiempo. Con la aparición de estos autores surge un modelo diferente de intelectual. Alguien que trabaja, generalmente trabajaban, vamos a verlos después, en tareas periodísticas y otras también. Pero era un fenómeno nuevo, porque además lo que hace después es incrementarse. Son las clases bajas y medias ascendentes, ¿no?, que comienzan a hacer una producción literaria. Esto no significa que el escritor, por ejemplo, paradigmático era Lucio de Mansilla, propio de la segunda mitad del siglo XIX, desapareciera de ninguna manera, pero empezaron a convivir ambos. Entonces, como decíamos, integraron el Grupo de Boedo, entre otros los poetas Nicolás Olivari, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, que se llamaba Arístides Gandolfi Herrero, Álvaro Yunque es un seudónimo, Alberto Pineta, César Tiempo, Israel Seitlin era su nombre, César Tiempo el seudónimo, y entre otros Aristóbulo Echegaray. Desde luego estamos simplificando mucho este capítulo de la historia literaria argentina, pues cabe agregar que, pese a la polémica desatada entre las dos barricadas estéticas, individualmente la relación era más que cordial entre sus respectivos miembros, y hasta había autores que participaban de ambos grupos. Por ejemplo, un clásico, Raúl González Tuñón. Claro. Y acá cabe hacer una cita, que es del estudioso Adolfo Prieto, que indica
en su obra Estudios de Literatura Argentina. Florida trató de actualizar el pulso literario. Estuvo alerta a todas las novedades puestas en circulación por las vanguardias europeas. Y agrega que el mismo Prieto logró muchas metáforas felices. Mitificó con estéril esfuerzo el arrabal porteño. Flexibilizó el idioma. Renovó la problemática del arte. Malgastó talento e ingenio con la inmunidad que garantiza el ejercicio de la literatura. Boedo, en cambio, debió casi inventarse su propia tradición de literatura de izquierdas. Pagó copioso tributo a la debilidad de las formulaciones teóricas y a la necesidad de moverse en un medio refractario donde los críticos no se correspondían exactamente con los lectores. Promovió el interés de multitudes por la literatura social, pero se abstuvo demasiado a la mirada extendida de grupos minoritarios y hasta se comprometió por contagio o inercia con devaneos y juegos verbales. Interesantes reflexiones, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que además tenemos que ponerlo en contexto. Estamos en el primer tercio del siglo XX en Argentina, ya convulsionada por las reivindicaciones sociales. Inclusive, bueno, conocemos los detalles de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde y de otras revueltas que había. Claro, porque no se puede descontextualizar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver el ámbito general, en lo que tiene que ver en este caso con movimientos artísticos. Otra cosa que yo estaba viendo en tu libro, Luis, es como que se va produciendo todo un movimiento cíclico, ¿no? Que así como se da en la historia, también se da en lo que tiene que ver con nuestra poesía argentina, ¿no? Unida, una vuelta. Pensaba, por ejemplo, que el grupo de Boedo, ¿no?, desde algunos lugares fue retomado por los grupos de los años 60, ¿no?, de la generación del 60, en la cual tenemos poetas tan importantes, ¿no? Muchos de ellos estuvieron con nosotros. Lo que pasa es que en realidad las vanguardias y las ideologías que agitan esas vanguardias nunca desaparecen del todo. Lo que hacen es transformarse porque la realidad es dinámica y entonces se produce una adaptación a los cambios de esa realidad. Cuando tomemos los 60 lo vamos a ver más en profundidad este tema, pero yo coincido plenamente con tu apreciación, la que hiciste recién. No, esto no desaparece, se incrementa y adquiere nuevas formas. Sucede eso, nunca desaparece, quedan algunos movimientos quedan como remanentes, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos la década del 40, donde hay una vuelta al romanticismo, y ese romanticismo va a ser a su vez replicado en los 80 por uno de los sectores, el neorromanticismo, que tenía por medio de expresión la revista Último Reino. Perfecto, totalmente. ¿No? Luis, un poco lo que vos acabás de mencionar, que es un detalle muy importante. Si te parece bien, nos vamos a volver a encontrar en poco tiempo y me gustaría, cuando nos volvemos a reencontrar, dedicarle un momento especial a la revista Sur. ¿Te parece bien? Perfecto, vamos a dirigirnos entonces rumbo a la revista Sur. Ese es el derrotero de nuestro próximo encuentro. Fantástico, Luis, un gusto enorme haber tomado contacto con vos nuevamente, a seguir cuidándonos mucho y en breve entonces nos estamos hablando. Cómo no, mi querido, un gran abrazo para vos, para todos los que integran el equipo del programa, el personal técnico también, por supuesto, y para la querida audiencia que nos escucha, porque sin ellos nuestra palabra no existe. Así es. Hasta muy pronto, Luis. Hasta muy pronto. Nos vamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.